Hoy vamos a hablar de liderazgo en tiempos de incertidumbre. Tenemos invitado a Mauricio Rodríguez. En nuestros webinars anteriores hemos hablado sobre 21st Century Skills, hemos hablado sobre la sostenibilidad para la educación y el futuro, hemos hablado también sobre la creatividad en la incertidumbre. Y creo que este tema de liderazgo es fundamental en estos momentos en los que todos nos vemos abocados a repensar muchas cosas y a mirar hacia el futuro con una visión diferente. ¿Por qué en el Gimnasio Fontana es importante hablar de liderazgo? Bueno, nosotros hablamos de que nuestra filosofía y nuestra pedagogía está sustentada en tres ejes, que son la sostenibilidad, la creatividad y la felicidad, dentro de una pedagogía que nosotros llamamos What If, que se sustenta más en las preguntas como una forma de conocer el mundo y de encontrar soluciones a los grandes desafíos que estamos viviendo como humanidad. Y basados en eso, pues hemos construido esa pedagogía que nosotros llamamos la pedagogía de la creatividad y la sostenibilidad. Dentro de este marco, consideramos que el liderazgo es un rasgo, una habilidad y una competencia esencial que la educación está llamada a desarrollar en los seres humanos. Yo diría que desde sus primeros años y desde la primera infancia, ya Mauricio nos hablará un poco más acerca de esto y de la experiencia que él tiene en estos temas de liderazgo. Entonces les presento a Mauricio. Mauricio pues es una persona muy reconocida por todos. Él ha ocupado cargos muy, digamos, muy destacados en diferentes escenarios del país. Ha sido y es miembro de varias juntas directivas. Fue embajador de Colombia ante el Reino Unido en Londres. Fue rector del CESA, es fundador y exdirector de Portafolio. Actualmente es profesor de liderazgo en universidades como el Externado, los Andes y en el CESA. Yo creo que me podría quedar, Mauricio, leyendo tu currículum un buen tiempo, pero escogí como estas experiencias tuyas que creo que hablan mucho de lo que ha sido tu experiencia y de la contribución que tú has hecho a fomentar importantes discusiones en el país en torno a temas no solo como el liderazgo, sino como el desarrollo económico y social de Colombia. También pues tuve la fortuna de conocerte en el programa de líderes de RCN, donde entrevistas a personas que se caracterizan por hacer proyectos para ayudar a la sociedad en su avance. Te doy la bienvenida, Mauricio. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir este valioso tiempo con nosotros. Natalia, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchas gracias al Gimnasio Fontana y a Natalia en particular por esta invitación a conversar con ustedes sobre liderazgo, sobre incertidumbre, sobre creatividad, sobre tantos temas conectados que espero enriquezcan nuestra vida personal y profesional para enfrentar mejor esta dura crisis que enfrentamos en Colombia y en el resto del mundo. Gracias, Natalia, en especial por esta invitación, porque me encanta el mundo académico, me encanta la educación y compartimos una pasión, los dos, un interés común que es la curiosidad y el interés por la creatividad, que es uno de los grandes talentos de los buenos líderes y, bueno, de la cual vamos a hablar más adelante. Y me encanta estar con personas que valoren la educación y sobre todo una educación distinta como la que ofrece el Gimnasio Fontana. Me encantan esos tres pilares de la educación del colegio, la sostenibilidad, la felicidad y la creatividad. Y bueno, aquí estoy a tus órdenes y a las órdenes de los que están participando en esta conversación para responder cualquier inquietud. Acordamos con Natalia hacer un formato más flexible, más ágil, más informal, en lugar de una presentación tradicional. Entonces, Natalia, adelante con tus preguntas o los demás participantes. Podemos hablar de lo que quieran. Bueno, yo tengo acá una serie de preguntas, pero estoy segura que a lo largo de nuestra conversación van a surgir más y de hecho vamos a abrir ese espacio para las preguntas. Entonces quisiera empezar, Mauricio, porque nos contaras cuál es tu visión de este momento histórico que estamos viviendo, desde tu experiencia, desde lo que ha sido no solo tu experiencia profesional, sino
la labor que hoy en día realizas como docente y como experto en muchos temas relacionados con ese liderazgo que nos reúne hoy como tema. Natalia, muy probablemente este momento que estamos viviendo va a ser el momento más importante de toda nuestra vida. Es un momento crucial, es un momento en el que está cambiando todo, en el que la incertidumbre es total, haciendo referencia al título que le dimos a esta charla. Siempre ha habido incertidumbre en la vida de todos nosotros, porque nadie tiene definido nada, nadie tiene seguro nada, pero niveles de incertidumbre como los que estamos viviendo en este momento son impresionantes, increíbles. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a suceder con la pandemia, cuándo va a tocar fondo la economía, cómo va a cambiar la educación, qué hacer para que nuestros hijos puedan superar esta crisis. O sea, interrogantes por todos lados, ¿no? Este año pasará a la historia como el año de los interrogantes. Y aquí es donde viene lo interesante, y es al mismo tiempo una oportunidad que tenemos todos nosotros para responder bien esos interrogantes. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay otras cosas que podemos controlar. Y yo creo que en este momento todos debemos caer en cuenta que lo que hagamos y lo que dejemos de hacer va a marcar el futuro de nuestras vidas, el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestro país. Seamos conscientes de que cada día que pasa en medio de esta crisis, la respuesta que le estemos dando a esos interrogantes van a armar un cuento que le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos dentro de unos años. Y cada día que pasa es una página de esa historia. Cuando se acerquen nuestros hijos o nietos y nos digan papá, mamá, abuelito, abuelita, o tío o abuela, etcétera, etcétera, nos digan, ¿tú qué hiciste en el año del coronavirus? ¿Tú cómo reaccionaste personalmente, profesionalmente? Tenemos que tener una buena respuesta, tenemos que tener una buena historia, tenemos que tener un buen cuento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar amilanar, angustiar, paralizar por el miedo, que es apenas natural sentirlo, o vamos a construir una respuesta individual, familiar y colectiva de la cual nos sintamos orgullosos? Y yo lo que los invito es a que piensen en cada uno de estos días tan difíciles como una página de esa historia, de ese cuento que queremos contarle a las futuras generaciones, y que ese cuento nos llene de orgullo y de satisfacción. Y decir, sí, fue muy duro, fue muy difícil, sufrí, me angustié, me asusté, me enredé, pero salimos adelante. Y salimos adelante porque hicimos A, B, C, D, dejamos de hacer E, F, G, H, porque aquí no solamente es hacer cosas nuevas, sino dejar de hacer muchas cosas. Lo último que yo personalmente quiero es volver a la normalidad, porque la normalidad no tenía nada de normal. La normalidad estaba plagada de cosas negativas. Entonces, como yo soy optimista por naturaleza, a pesar de lo duro del momento y de la incertidumbre, creo que al mismo tiempo es la mejor oportunidad que vamos a tener en nuestra vida para hacer algo realmente profundo, valioso, especial, de lo cual nos sintamos orgullosos en el futuro. No es fácil, yo sé que suena bonito lo que digo y tal, pero que en la práctica enfrentarse a esa tragedia cotidiana de ver tanto sufrimiento, miles de personas muriendo en el planeta, millones de personas perdiendo sus empleos, centenares de miles de empresas desapareciendo, confusión por doquier, y ponerle una buena cara a este mal tiempo, la peor tormenta de nuestra historia, es muy, muy difícil. Pero de eso se trata el liderazgo, Natalia. Los líderes florecen en las crisis. Ahí es donde está la oportunidad de dejar una huella positiva. Yo defino el liderazgo como esa huella positiva que dejamos en nuestras vidas. En algún grado, de alguna manera,
tenemos que dejar una huella positiva y esta es una gran oportunidad para hacer una diferencia significativa. Pero bueno, me detengo ahí porque sé que tienes otras preguntas, pero ese es como el primer planteamiento. Es una gran crisis, pero como toda crisis tiene su faceta positiva, su ángulo favorable, y si lo aprovechamos para crecer personalmente, profesionalmente y como comunidad, como nación, como sociedad, pues a pesar del dolor y de la tragedia, vamos a poder recoger frutos para tener un mejor país, una mejor ciudad, un mejor mundo en el futuro. Yo soy optimista, yo creo que va a ser muy duro en el corto plazo, pero que vamos a tener un mundo mejor en el futuro. Me encanta la visión que planteas de cuento, de pensar en esto como una serie de historias que estamos escribiendo en estos días tan difíciles y de pronto un poco trasladarnos al futuro y pensar cómo la vamos a contar el día de mañana y cómo quisiéramos escoger contarla, ¿no? Y también mencionas al inicio los interrogantes. Y respecto a eso, yo quisiera preguntarte, porque yo pienso que la pregunta o las preguntas que nos hagamos ahora como humanidad van a ser definitivas para el futuro que queremos construir. ¿Cuáles crees tú, Mauricio, que son las preguntas que la humanidad debe hacerse ahora? Porque lo que yo veo y lo que estamos viendo es que de pronto no nos estábamos haciendo las preguntas adecuadas. Sí. ¿Qué preguntas vienen en el futuro para nosotros como humanidad o cuáles serían las más importantes? Son tantas las preguntas, pero bueno, sin que implique orden de importancia y de prioridad, te voy enunciando algunas de esas preguntas que yo mismo me estoy haciendo a diario. Una, por ejemplo, pues yo estoy muy sumergido en el mundo de la economía y de las empresas y tal, y la gran pregunta ahí es, ¿cuál debe ser el nuevo modelo económico? Es claro que el modelo económico que tenemos en este momento no es sostenible, hablando de uno de los pilares del Gimnasio Fontana, no es sostenible medioambientalmente, no es sostenible socialmente, no es sostenible incluso desde el punto de vista económico, está agotado, estamos acabando con el planeta, estamos profundizando las desigualdades, estamos dejando a mucha gente por fuera, estamos alienando a la gente en el trabajo, estamos enriqueciendo a unos pocos a costa de sacrificios inmensos de muchos otros. Y aquí no estoy hablando ni de comunismo ni de socialismo, es nada que ver con eso, ¿no? Yo no soy amigo ni del comunismo ni del socialismo, que pienso que son modelos económicos fracasados, pero también soy consciente de que el capitalismo llegó a su límite, que hay que reinventar, hay que rediseñar el capitalismo, cuya esencia es buena, la economía de mercado, la libre competencia, el desarrollo del individuo. Yo sigo apreciando y valorando eso, pero hay que poner unas reglas, hay que poner unos límites, hay que poner unos controles, hay que desarrollar una nueva mentalidad por parte de los empresarios para que no solamente piensen en beneficio propio, sino en el beneficio colectivo, para que haya más solidaridad, para que la ética no sea la excepción, sino sea norma. Entonces, esa es una primera pregunta, es cómo debe ser ese nuevo modelo de la famosa economía circular, o ahora se habla mucho de la economía del donut, y hay una conferencia muy buena, los invito a que la vean sobre cómo debe ser la economía del futuro, como un donut, el donut de Dunkin' Donuts. Y es todo un cuento, toda una filosofía de unos economistas innovadores, muy creativos. Natalia, a ti que eres experta en el tema, te va a gustar mucho. Y hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar en cosas disruptivas, porque no solamente la pandemia, el problema grande que tenemos en nuestra sociedad, el desafío, el reto del cambio climático, según los expertos, es muy veces superior el potencial de daño del cambio climático que puede afectar a la humanidad entera. Incluso hay científicos que dicen que la pandemia es cosa de niños en términos de magnitud frente a lo que puede ser el desastre del cambio climático en 20 años, cuando pintan un horizonte muy, muy negativo, la temperatura global creciendo 2, 3
grados hace insostenible la vida en buena parte del planeta. Entonces esa es una primera gran pregunta. ¿Cómo debe ser ese nuevo modelo económico? ¿Cómo vivir mejor en este nuevo mundo virtual? Es otra de las preguntas. Algunos sostienen que vamos a tener una situación prolongada con esta pandemia u otro tipo de pandemias que puedan estar surgiendo y que ha cambiado para siempre la forma de trabajar, la forma de educar. Ese es un gran reto para nosotros, los profesores, los directivos, para los colegios, para las universidades, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros mismos aprendemos a enseñar y cómo aprendemos a aprender en este nuevo mundo virtual? Todo un reto, todo un desafío, lograr la atención, el interés de los niños, de los jóvenes, de los mayores, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad, porque tenemos la posibilidad de conectarnos con mucha gente que antes no tenía acceso a nosotros y nosotros no teníamos acceso a ellas. Yo nunca en mi vida he dictado tantas conferencias llegándole a tanta gente como en los últimos 3 meses. Hay un fenómeno como de democratización del conocimiento también. La gente se ha vuelto más abierta a compartir el conocimiento que antes solo se hacía en foros muy específicos, ¿no crees? De acuerdo, de acuerdo. Yo lo veo como una gran oportunidad. Otra vez, recuerdo a Jeffrey Sachs, que es tal vez el economista más importante del mundo, que escribió un libro maravilloso que se llama El fin de la pobreza. Y él dice que la solución de la pobreza del planeta reside en 2 ingredientes claves: la tecnología y la voluntad. La tecnología la estamos disfrutando en este momento, con este diálogo, al que tienen acceso millones de personas. Todavía hay mucha gente que está por fuera del mundo digital, pero podemos llegarle y vamos a llegarle y muy rápidamente. La calidad del audio y de la imagen de transmisiones como esta van a mejorar velozmente y muy pronto nos vamos a sentir como si estuviéramos físicamente juntos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad y podemos democratizar la educación, que es una de las maneras de enfrentar otro de los interrogantes que tú me preguntas. ¿Cómo vamos a disminuir estas brechas de desigualdad? Repito, no tiene nada que ver con ideologías, sino simplemente con dignidad humana, simplemente con respeto por los demás, por un sentido de inclusión, por un sentido de solidaridad, de compasión, en el buen sentido de la palabra, de hacer algo para mitigar el dolor, las debilidades, la falta de oportunidades de otras personas. Y la educación es el gran igualador de una sociedad, y si hacemos buen uso de la tecnología, pues vamos a poder llevarle contenidos de alta calidad de Colombia y del mundo entero a los colombianos menos favorecidos, y vamos a poder cerrar esa brecha, vamos a poder nivelar ese campo de juego. Otro gran interrogante que nos hacemos todos los días es cómo educar a nuestros hijos en este nuevo mundo, para este futuro digital, este futuro incierto, este futuro de crisis económica durante mucho tiempo. De eso no vamos a salir bien librados pronto, en eso hay que ser realistas y vamos a vivir en un mundo muy complejo. Entonces... es como si estuviéramos parados en una suerte de arena movediza todo el tiempo, ¿no? Esperando cómo equilibrarnos, cómo sostenernos. Me gusta el concepto de la arena movediza. No había pensado en eso, pero sí, se siente uno como en arena movediza. Pero te digo algo, Natalia, no solamente aprender a sostenernos, a equilibrarnos, sino como aprender a nadar en arena movediza, porque finalmente vamos a tener que aprender a nadar en aguas turbulentas, en aguas agitadas, en aguas riesgosas. Entonces, tenemos que desarrollar, por ejemplo, la famosa resiliencia, ¿no? La capacidad de superar la adversidad, que se ha vuelto una cualidad fundamental de los líderes. La resiliencia, y la empatía son 2 nuevos atributos del liderazgo que antes no eran tan valorados como en este momento. La empatía, que es la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, de conectar con los demás,
Y como dijo Paul Bloom, un psicólogo, en un artículo que me encantó, dice que la empatía es muy importante, pero hay que ir más allá de la empatía y hay que ser compasivo. Y la definición que él da de compasión es no solamente ser empático, sentir el dolor de los demás, sino hacer algo al respecto para mitigar ese dolor, para mitigar esa soledad, para mitigar ese abandono, esa indiferencia, esa falta de solidaridad. Porque Mauricio, yo creo que es una de las grandes lecciones que nos está dando esta pandemia y es, de un momento a otro hemos volteado la mirada a personas que antes considerábamos dentro de nuestro espectro, dentro de nuestro círculo. Entonces, de repente, yo lo que he vislumbrado es que como sociedad queremos hacer algo por el otro. Entonces, hemos mirado hacia sectores menos favorecidos lo que les está sucediendo en este momento de pandemia, las necesidades que están teniendo. Entonces surgen las donatones, el tema de los artistas uniéndose por conseguir fondos para ayudar a otros. Entonces es como si de pronto esta nueva realidad nos estuviera llamando a mirar desde esa empatía y esa compasividad del mundo en el que estamos viviendo. Sí, sí, sin lugar a dudas es una de las cosas positivas que podemos extraer de esto. Se ha despertado en algún grado esa solidaridad. Falta mucho, muchísimo. Y me temo que en algunos casos la solidaridad va a ser temporal y que apenas pase lo peor de la tormenta, volvamos a nuestro excesivo individualismo, egoísmo, indiferencia, apatía frente a la enorme tragedia que tenemos en Colombia y en el mundo. Natalia, en Colombia tenemos, o teníamos antes de la pandemia, ahora desafortunadamente las cifras son peores, teníamos 3.9 millones de colombianos viviendo en pobreza extrema, en miseria, en condiciones infrahumanas, por debajo del nivel mínimo de dignidad. ¿Cómo es posible que Colombia, un país rico en recursos, la economía número 30 del planeta, entre 200 economías, tenga todavía 3.9 millones de colombianos padeciendo de hambre, sin las condiciones higiénicas mínimas, sin agua potable? No estamos hablando de erradicar la pobreza, que tarda muchos años, pero uno no puede vivir tranquilo en una sociedad en la que hay seres humanos, ancianos, adultos, niños, jóvenes, que se acuestan con hambre, que duermen, que no tienen acceso a lo más mínimo. Entonces, ojalá se despierte esa solidaridad y que sea más permanente. Y eso es algo que puede quedar como legado hacia el futuro, una mayor sensibilidad por parte de la gente a los temas sociales. Yo creo que de las cosas buenas de la crisis es que sí nos ha despertado algunas sensibilidades, ¿no? La sensibilidad por el dolor ajeno, la sensibilidad por lo artístico, por ejemplo, la sensibilidad por lo científico, ¿no? Por ejemplo, grandes ganadores de esta crisis, si se puede llamar ganadores a alguien en estas circunstancias tan adversas, pero digamos, profesiones, actividades que valoramos hoy en día más son los profesores, los maestros, los artistas, los científicos. Están cultivando todo y haciéndonos llegar los alimentos para que podamos seguir los, alimentándonos. los campesinos, que son los grandes héroes, las personas que limpian nuestras ciudades, los héroes de la medicina, las enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, en cuyas manos estamos. Entonces, eso también nos da una oportunidad para darle un nuevo significado a muchas profesiones y a muchas actividades y a muchas cosas. Y ojalá, repito, ojalá que eso dure y que superemos la pandemia, por supuesto, pero que no nos olvidemos rápidamente de lo que sentimos y lo que vivimos en estos meses difíciles. Tú mencionas unos interrogantes y unas preguntas muy relevantes, el tema de cuál es el modelo económico que necesitamos hacia el futuro, cómo vamos a disminuir esas brechas, cómo queremos educar a los niños, cómo vamos a vivir en este nuevo universo virtual. Y de hecho, toda esa serie de interrogantes ya se están haciendo en niveles como
el Foro Económico Mundial, Karl Schwab planteaba un Great Reset, que es un replanteamiento de la forma como estamos viviendo. Greg Braden, en su libro de Resiliencia desde el Corazón, habla del punto de inflexión, y es de momentos en la vida que son definitivos en donde hay cambios, pero para esos cambios necesitamos también que los líderes desde su interior cambien, ¿cierto? Y yo quería ahora preguntarte, dentro de toda esta perspectiva que tú acabas de analizar, ¿cuál crees que es el mayor desafío para los líderes hacia el futuro? Viendo ese contexto que acabas de definir también. Sí, bueno, aquí quiero aprovechar esta ocasión para explicar mi concepción del liderazgo. Yo no creo en el liderazgo como un don o una habilidad o un atributo de unos pocos, de una élite seleccionada por la divina providencia para guiar a los demás mortales por el desierto hacia la tierra prometida, una serie de iluminados, ellos o ellas omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. Yo no creo en eso. Ese es un modelo anacrónico de liderazgo, es un modelo desgastado, es un modelo, ese modelo caudillista, carismático, vanidoso, egoísta, es precisamente uno de los causantes de muchos de los problemas que tenemos en el mundo entero. Yo en lo que creo es en el liderazgo colectivo, Natalia y demás amigos que nos están escuchando y viendo. ¿Qué es el liderazgo colectivo? El liderazgo colectivo es la capacidad de cada uno de nosotros, como seres humanos, hombres y mujeres, de desarrollar habilidades, talentos, cualidades y atributos para dejar una huella positiva. Liderar es servir, liderar es dejar una huella positiva en cualquier actividad, en el mundo empresarial, en la ciencia, en el deporte, en el mundo de la educación, en el periodismo, en la diplomacia. Hay muchas formas de servir, de dejar una huella positiva. Y a todos los niveles, no solamente tiene que ser uno rector o director o presidente o ministra o embajadora o gerente. No. En cualquier actividad, en cualquier nivel, uno puede dejar una huella positiva. Y mi invitación, y por eso soy profesor de liderazgo desde hace muchos años y he escrito centenares de artículos y varios libros sobre el tema de liderazgo, mi invitación es a que cada uno de nosotros desarrolle esas habilidades de liderazgo. Y estoy convencido de que los líderes no nacen, los líderes se hacen. Y podemos aprender esas habilidades, esos talentos, esos atributos. Es cierto que hay unas personas que tienen una destreza particular y unas fortalezas particulares, no lo vamos a negar. Pero también estoy absolutamente convencido, y no solamente yo, sino los grandes académicos sobre este tema que han hecho investigaciones, hay abundante evidencia empírica, como decimos en el mundo de la academia, que demuestra que uno sí puede aprender a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Natalia, las sociedades más avanzadas son aquellas sociedades que no dependen de unos pocos líderes mesiánicos. Son las sociedades en donde se ejerce el liderazgo colectivo. Todos los ciudadanos, hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes y viejos, calvos y peludos, todos son conscientes de su capacidad, aprenden a liderar y todos hacen aporte para que no dependan de unas pocas personas que muchas veces lo que hacen es que usan ese poder para beneficio propio, se atornillan en el poder, no innovan, no aprenden nuevas cosas, no le dan oportunidades a los demás. Entonces, ese liderazgo egoísta, concentrado en muy pocas manos, es el que tenemos que desterrar para siempre. Y lo que tenemos que darle cabida es al liderazgo colectivo. En el Gimnasio Fontana, a todos los niños y niñas jóvenes del colegio, lo que precisamente tenemos que enseñarles es a desarrollar sus fortalezas, a reconocerlas y a desarrollarlas y aprovecharlas y ponerlas al servicio de una buena causa. Y termino este planteamiento con esta maravillosa frase, pregunta, que aprendí de una psicóloga norteamericana en mis lecturas de los últimos meses, tratando de responder los interrogantes de Natalia. Y esta señora decía lo siguiente: a nuestros hijos no les debemos preguntar qué quieren estudiar en la universidad, ¿no?
sino lo que le debemos preguntar a nuestros hijos es, ¿cuál problema quieren resolver? ¡Wow! ¡Qué maravilla de pregunta! Sí. Hijo, hija, ¿qué quieres solucionar en el mundo? Papá, mamá, estoy angustiado por lo que están haciendo con los animalitos, la manera en que nos están criando para convertirlos en pollos, en unas fábricas, en ser, bueno, lo que quieran. El otro estará preocupado por la desigualdad, el otro estará preocupado por el acceso a los colegios, la otra estará preocupada por el agua potable, ¿no? Entonces, fíjate qué belleza de pregunta tan profunda. Muy profunda y muy relevante para el momento, el mundo en el que estamos viviendo. De hecho, en el Gimnasio Fontana, el proyecto de grado de los niños surge a partir de una pregunta poderosa sobre algún desafío. Digamos que lo que buscamos es que esos proyectos de grado se sustenten en los objetivos de desarrollo sostenible y los estudiantes quieran darle alguna solución a alguno de esos desafíos desde lo que ha sido su descubrimiento personal en el colegio. Entonces, ¿cómo Uf, es? excelente, Y cogen todo excelente. lo que han aprendido, cogen lo que es su mejor versión, cogen lo que es su propósito en la vida, lo ponen, lo que tú decías, al servicio de los demás. Ese es el verdadero liderazgo. Pero Mauricio, ¿cuál es el mayor desafío que tú crees que enfrenta un líder hoy? Yo creo que la respuesta la tienes tú, no yo, Natalia, porque tú eres la experta en creatividad. Aquí lo que tenemos que hacer es profundas innovaciones en todos los campos, en la educación, en los temas sociales, en la política, en la economía. Innovar, innovar, innovar. Tenemos que salir de los modelos anticuados que generaron muchos problemas, que tienen muchas limitaciones. Y tú sabes que el paso previo para la innovación es la creatividad. Ujú. Eh, E incluso me devuelvo un paso antes. Todo comienza con la curiosidad, que es una cualidad maravillosa, magnífica. Todos somos curiosos de niños y de niñas explorando, jugando, y poco a poco, desafortunadamente, esa curiosidad se va apagando. Y nosotros, padres de familia y educadores, a veces inconscientemente, obviamente ese no es el objetivo, vamos encasillando esa curiosidad y vamos formateando esas vidas y esas mentes, cuando lo que hace un gran educador, lo que hace un gran padre de familia es todo lo contrario, es abrirle el mundo, mostrarles todas las oportunidades, todas las posibilidades. El, el, y que ellos y ellas descubran cuál es su pasión, descubran cuál es ese problema que quieren solucionar, esa huella que quieren dejar, ese servicio que quieren aportar. Entonces, la cadena de valor, tú eres la experta en el tema, arranca con la curiosidad, ya vamos a la creatividad, pero la creatividad no es suficiente. El bombillazo, la idea genial, es fundamental, pero como decía Tomás Alva Edison, el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración. Hay que camellar y camellar, y convertir esa idea en realidad es todo un reto. Y ahí es donde fallamos los colombianos, con todo respeto y aprecio. Y yo soy el colombiano más colombiano de todos los colombianos, amo a este país locamente, pero reconozco que tenemos defectos, y uno de los defectos que tenemos es que tenemos muchas ideas muy creativas, desafortunadamente muchas se canalizan para el mal, no para el bien, pero somos una sociedad creativa muy recursiva, hay múltiples manifestaciones de esa creatividad, pero esas buenas ideas se quedan entre el tintero, se quedan en documentos, se quedan en buenas intenciones. Lo que nos falta para convertir las ideas en innovaciones es lo que sobra en otras sociedades: Ujú. disciplina, método, perseverancia. Entonces nos quedamos en el bombillazo. Ujú. Todos tenemos centenares de ideas, pero es que el mérito real es convertir una idea en algo tangible, en algo concreto. Entonces, pero hay que estimular la creatividad. ¿Y dónde se estimula la creatividad? La creatividad se estimula en dos lugares: en el hogar y en los colegios. Ujú. Ahí es donde se estimula la curiosidad, la creatividad. Y es más, les cuento, Natalia y demás amigos y amigas, no solamente la creatividad. ¿Saben dónde se forman los líderes? Los líderes se forman esencialmente en los hogares. Yo he hecho investigaciones, cuando era rector de CESA,
investigación con la profesora Tatiana Giraldo de la Universidad Nacional, que estaba vinculada al CESA, con centenares de empresarios en Colombia, eso fue hace 10, 12 años, y lo pude constatar en mi programa de radio, Líderes RCN, donde entrevisté a más de 800 líderes de todo tipo de actividades, de todos los niveles, de todas las características posibles, pero con un común denominador: personas que dejan una huella positiva. Natalia fue invitada a mi programa para hablar de su libro de creatividad, uno de sus libros de creatividad, y siempre a mis invitados les hacía la misma pregunta: ¿cuándo, cómo descubrió usted su vocación, su pasión, su encarrete con su profesión? Cualquiera, porque yo entrevisté todo tipo de personas. Y la respuesta, en más del 90% de los casos, venía de una bella historia que cada uno contaba. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelito, es que mi abuelita, cuando yo era niño me llevaba, me traía, me mostraba, me leía, me contaba, me llevaba al parque. Impresionante, una cosa impresionante, pero increíble, por todas partes. Y entonces después, en el colegio, lo que hacemos es reforzar eso, ampliar eso, profundizar eso, y por supuesto que es una labor crucial. Y en la universidad lo complementamos, y en el trabajo lo fortalecemos, etcétera, etcétera. Pero los padres de familia, Natalia y amigos y amigas, los padres de familia, papás y mamás, somos los formadores de líderes. Somos los forjadores de los líderes. Y aquí viene otro mensaje fundamental. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo hago para estimular el liderazgo en mis hijos, en mis hijas? Yo, ¿qué los pongo a leer? ¿A dónde los mando? Además de inscribirlos, obviamente, al Gimnasio Fontana, ¿qué más puedo hacer? Y la respuesta es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy exigente. Con el ejemplo. Educar con el ejemplo no es la mejor manera de educar, es la única manera de verdaderamente educar. ¿Ustedes quieren hijos deportistas? Sean deportistas. ¿Quieren hijos lectores? Lean. ¿Quieren ser hijos que respeten las normas? Respeten ustedes las leyes y las regulaciones oficiales. ¿Quieren hijos solidarios con los que más sufren? Sean ustedes generosos y solidarios. Es así de sencillo la respuesta, pero en la práctica, pues es un inmenso compromiso que tenemos que asumir a diario. Nuestra conducta en ese sentido tiene que ser absolutamente ejemplar, porque eso es lo único que le queda a nuestros hijos. Mire, toda esa cantaleta, toda esa lora que le damos a nuestros hijos les entra por un oído y les sale por el otro. Sí. Los profesores y los papás, pero lo que se le queda a uno grabado para siempre es lo que aprendemos de las conductas, de los comportamientos de nuestros adultos, papás y mamás, de los adultos, de nuestros profesores, de esas personas. Hay un video en YouTube que me encanta que se llama Children See, Children Do. Es un video súper básico y sencillo donde los niños siguen a los adultos en cosas, en actividades sencillas de la vida. Entonces hay un adulto que fuma y sale el niño chiquito fumando. Hay un adulto que insulta a otra persona en el carro y el niño lo insulta. Y es un poco esos sutiles detalles. Lo quiero ver, mándamelo, por favor. Lo voy a mandar porque es muy diciente de lo que tú estás diciendo y totalmente ejemplificante de eso. Pero tú mencionas, a ver, tú has mencionado como unas cualidades de los líderes entre los cuales está la resiliencia, la empatía y la compasividad. Y ahora llegamos al tema de creatividad, que yo creo que es una de las cosas por las que más hemos trabajado en el colegio a lo largo de estos 35 años. De hecho, nosotros hablamos de pedagogía de la creatividad. Y quisiera que ahondáramos un poco en ese tema y que nos contaras cuál es tu visión sobre esa relación que existe entre el liderazgo y la creatividad. Muy bien. Entonces, recapitulemos. Liderar es servir, liderar es dejar una huella positiva, y liderar en este momento es innovar, es encontrar nuevos modelos, nuevas respuestas. Y para poder innovar hay que ser creativo, y para estimular la creatividad hay que ser curioso. Aquí voy a citar a mi gurú preferido en el mundo de la creatividad. Bueno, uno de los 2 o 3 gurús, porque hay muchos muy buenos, pero uno que me gusta en particular es Roger von Eck, de pequeña O-N-O-S-H.
tiene un libro estupendo que se llama A Kick in the Seat of the Pants, como una patada en el trasero. Es un libro estupendo, muy divertido y muy profundo, muy importante. Ese libro a mí personalmente me cambió mi vida en cuanto a la creatividad y entendí muchos conceptos de la creatividad. Y quiero simplemente citar una frase, una sola frase, que para mí es la clave de cómo estimular la creatividad, que a su vez es la que alimenta o la que hace posible la innovación. No es suficiente, pero es la que es el estartazo, el bombillazo para hacer la innovación. Y esa frase es la siguiente. Propone, sugiere Roger von Eck aplicar con la mayor frecuencia, con la mayor intensidad, la siguiente sugerencia. Escápense de la cárcel de la rutina. La rutina es el enemigo número 1A de la creatividad. Escaparse de la rutina lo que hace es, usando la expresión de otro gran gurú, del sumo pontífice, diría yo, de la creatividad, que es el profesor Edward de Bono, como pan de Bono, el creador de lateral thinking, del concepto de pensamiento lateral. Escaparse de la cárcel de la rutina lo que hace es encender neuronas. Encender neuronas. Todos tenemos 100.000 millones de neuronas en nuestra mente, más o menos, pero no necesariamente encendidas. Obviamente esto es una metáfora. Y la idea es que entre más neuronas tengamos encendidas, mayor es la probabilidad de generar una conexión original, una conexión inédita. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cómo hago para estimular la creatividad? Haga de todo, haga cosas distintas. Vaya a la casa de poesía Silva, a un recital de poesía, vea en Netflix o en YouTube un documental sobre los agujeros negros, o aprenda a cultivar bonsáis, o conozca los ríos del Meta, o hable con una persona de África, o lea historia medieval, o practique yoga, budismo zen. En fin, hay centenares, literalmente miles de maneras de escaparnos de la cárcel de la rutina. Todos los días, señoras y señores, todos los días hay que escaparse de la cárcel de la rutina. Porque ¿qué nos pasa? Levantamos a la misma hora, leemos el mismo periódico, oímos la misma emisora, nos vamos, en la época en que se podía salir a trabajar, etcétera, al computador, la rutina, el tinto, después almorzar con los mismos bobos, hablar las mismas bobadas, ¿no? Sí. Y después, por la tarde, otra vez la rutina, y después al gimnasio, ¿a qué? A hacer la rutina, y el fin de semana en el mismo lugar, las vacaciones en el mismo lugar, el grupo de amigos los mismos. ¿De dónde va a salir la creatividad? Es imposible. Estamos encerrados en un modelito muy estrecho, que no solamente es nocivo para la creatividad, sino, por ejemplo, para algo muy importante. Una de las cosas que más me duele, me molesta, me irrita y me preocupa de Colombia es que somos una sociedad muy clasista, una sociedad de guetos, una sociedad donde cada uno vive en su burbuja. Y no nos conocemos, no nos entendemos, no nos escuchamos. Sí. Y eso es muy malo para una sociedad, y por eso tenemos tanta violencia, tanta desigualdad, pero para la creatividad es además funesto, porque no nos estamos enriqueciendo intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, de explorar el maravilloso mundo de las ideas. Entonces, no, es que no tengo tiempo, no tengo plata, es que no tengo nada, es que no se necesita nada. En un celular, a través de Google, puede uno en 10 minutos ver el video del que estabas hablando ahorita, de los niños, con los ejemplos de los padres. Sí. Los libros, bibliotecas por doquier, películas, tenemos 100 canales de todos los temas. Es simplemente la voluntad y la curiosidad. Otra vez. Ese tema de que tú hablas de salir de la rutina y también un poco de conservar esa capacidad de asombro, que es algo que también, pues, aquí, no quiero sonar aduladora, pero yo admiro mucho de ti, Mauricio, yo te sigo en redes, y tú tienes una capacidad de asombro, de admirar las cosas simples de la naturaleza, porque además te encanta viajar y me encantan tus fotos, porque de pronto Gracias. una foto de un riachuelo, de un árbol, de una flor, de un animal,
Y creo que aparte de salir de la rutina, hemos perdido esa capacidad, esa sensibilidad para conectarnos con todo lo que nos rodea y observar, verdaderamente observarlo, ¿no? Mira, eso que acabas de decir es lo más importante de todo. Es el wow, El la wow. capacidad de asombrarnos, de maravillarnos. Señoras y señores, la vida es un milagro, es mágica, es un ratico, como dice Juanes. Es una cosa de locos. Y nosotros vivimos como si fuéramos a vivir eternamente. Y nosotros no captamos la belleza que hay por doquier. Borges, el gran escritor argentino, decía que no pasa un solo día en nuestras vidas en que no estemos al menos un instante en el paraíso. Y tenemos que tener esa sensibilidad a flor de piel para captar la belleza. A mí se me ocurrió empezar a tomar fotos con los celulares porque mis hijos mayores de mi primer matrimonio, Santiago y Federico, me estaban enseñando el mundo virtual y hace 4 o 5 años me explicaron qué era Instagram y Twitter y YouTube, porque yo todavía seguía en la época del Viper y del fax y del teléfono fijo. Y me metieron en ese nuevo mundo y empezamos a jugar y me dijeron, toma unas fotos. Creé una cuenta en Instagram que se llama Ojo a la Belleza, pero fue una cosa maravillosa porque dije, voy a captar la belleza. Me inventé ese nombre que a mis hijos todavía les parece cursi, pero bueno, pero refleja muy bien el espíritu, Claro, refleja muy bien el espíritu de esa capacidad de asombro, de maravillarnos. Esto es una cosa extraordinaria, totalmente. extraordinaria, y la naturaleza, por ejemplo, lo natural es sobrenatural, es una cosa de locos. Miren de casualidad, los que tengan curiosidad en mi Instagram, una foto que le tomé a un grillo pequeño hace 3 días. Los colores y el diseño de ese bicho son extraordinarios. O sea, son una cosa que uno dice, wow. Entonces, volviendo otra vez a lo bueno, de lo malo, de lo mucho malo que hay de la pandemia, lo triste, del doloroso drama para millones de personas, lo bueno es que sí nos ha dado un poquito más de conciencia sobre la fragilidad de la vida, sobre lo agradecidos que debemos estar los que estamos vivos y con salud. Un tema de gratitud, por favor, esto no lo demos por descontado, somos unos privilegiados, estamos en un planeta donde están muriendo decenas de miles de personas a diario, donde el contagio está destruyendo familias, economías, comunidades. Y el solo hecho de poder estar en este momento acá conversando, en la comodidad de nuestras oficinas o casas o sitios de recreo, es de por sí un privilegio y una bendición enorme. E Enorme. implica una responsabilidad. Sí. Implica es tenderle la mano a los que sufren, hacer algo por los angustiados, por los que están absolutamente en sufrimiento, en dolor, en desesperanza, mandarles un mensaje, una idea, compartir algo de lo que sabemos, de lo que podemos hacer. Hay muchas maneras de ser generosos. Y yo los invito a todos y a todas a que piensen cómo puedo aportar. Donando, perfecto, pero a veces es simplemente con una llamada, con una charla, con un libro, con una frase, con un gesto, con un ejemplo. Es el momento de compartir y devolverle a la vida, que ha sido generosa con quienes estamos vivos y bien de salud y tenemos un trabajo, una actividad. Es el momento en que la vida nos pide compartir con los que están sumidos en este momento en la tristeza, en el abandono, en el sufrimiento. Uh-huh. Bueno, para seguir hablando un poco de cualidades de los líderes y mejor ese liderazgo que necesitamos ahora en esta nueva normalidad, como la llaman, y viendo todos los cambios profundos que se están dando, hay un tema que está impactando y es la forma de relacionarnos, ¿no? Las nuevas formas de relacionarnos y yo creo que hay un tema que va a estar con nosotros por mucho tiempo y es el miedo y eso va a influenciar la forma como nos relacionamos con los otros en nuestros ambientes profesionales y también sociales. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú eso impactando el liderazgo? Es decir, ¿cómo Sí. va a ser ese liderazgo asertivo en unas condiciones tan distintas de relacionamiento entre las personas y de pronto de cambios profundos en la manera de hacer negocios dados por ese mismo relacionamiento?
Sí, yo creo que ese es uno de los cambios fundamentales y aquí voy a traer un concepto del budismo. Yo no soy experto en el tema, pero mi hijo mayor, Santiago, sí es experto, es profesor de yoga, ha viajado, ha vivido, da clases de meditación y es una persona que ha desarrollado una gran espiritualidad y hoy en día soy su alumno y aprendo mucho de él. Y uno de los conceptos bellos que he aprendido de él es Namaste. ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir Namaste? Es muy bello. Lo que dice es reconocer lo divino que hay en las demás personas y lo divino que hay entre nosotros. Ese gesto, esa palabra de reconocimiento de lo divino en el sentido trascendental de la palabra, ¿no? Esa dimensión trascendental de los seres humanos, que nosotros no somos simplemente unas máquinas, unas tuercas y tornillos, nosotros tenemos un alma, un espíritu. Yo no soy particularmente religioso, respeto a todas las religiones, pero sí tenemos que reconocer todos nosotros que esto no es simplemente unos huesos y una carne. Esto tiene una dimensión especial. Cada cual la maneja como quiera, la interpreta como quiera, pero esa divinidad, en el sentido amplio de la palabra divinidad, el solo reconocimiento de que cualquier ser humano, e incluso ni siquiera cualquier ser humano, cualquier ser vivo, tiene esa divinidad, ya nos sitúa en otro plano, ya nos sitúa en un nivel de respeto, en un nivel de solidaridad, de compasión, de que tú eres yo soy tú, ¿no? Y ese sentido de hermandad, de fraternidad, de compartir ese milagro, esa magia de la vida, ya de por sí debería transformar radicalmente la política, la economía y el liderazgo. Entonces yo creo que sí, es un momento de elevar nuestra conciencia, de trascender esa conciencia y de despertar el lado espiritual. Hay cuatro dimensiones en el ser humano, el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Y esta crisis nos ha alertado sobre esas cuatro dimensiones y a cuidar esas cuatro dimensiones. Nuestro cuerpo, entonces ahora está todo el mundo pilísimo haciendo ejercicio y alimentándose mejor, una buena consecuencia, digamos, de esta crisis. Nuestro corazón, nuestras relaciones sentimentales, nuestras emociones, etcétera, también es un momento en donde El corazón es un segundo cerebro. es ni siquiera un segundo cerebro. Yo diría que es el primer cerebro. Si Sí. pensáramos y actuáramos con el corazón, de verdad, el mundo estaría mucho mejor de lo que estamos hoy en día. Entonces, está el cuerpo, está el corazón, está la mente tradicional, lo racional, lógico, analítico, secuencia, todo eso que es claro, por supuesto que es muy importante, la mente, y para eso está la educación y los cursos y los viajes y los conocimientos, y es una dimensión fundamental del ser humano. Pero esta última dimensión es la menos explorada y este es un buen momento para explorarla y desarrollarla, que es la dimensión espiritual, de esa divinidad de la que estamos hablando. Y repito, no soy partidario en particular de una religión A o B. Es más, respeto a los agnósticos, a los ateos, pero que haya algún tipo de conexión con esa trascendencia. Para unos, esa trascendencia es la naturaleza, por ejemplo. Para otros es la música. Para otros es la sonrisa de un niño. En fin, hay miles de maneras de estimular y desarrollar esa dimensión espiritual. Pero solamente cuando tengamos plena conciencia de esas cuatro dimensiones y esas dimensiones estén en armonía, que no están en este momento, están desequilibradas, están fracturadas, en ese momento es que vamos a empezar a vivir como podemos y debemos vivir, como una verdadera humanidad, como un solo cuerpo colectivo, como un solo ser, como planeta, como sociedad. Entonces, mi respuesta es un poco abstracta y filosófica, pero yo creo que de ahí tiene que partir. Porque si empezamos simplemente a cacharrear aquí con ajustele esto y muevan esta tuerca y este tornillo, no, perdóneme, esto es otra cosa. Esto o trascendemos o vamos a volver a lo mismo de antes. Sí.
Sí, muy bonito lo que tú dices, y es un poco esa espiritualidad sin tener que pensarla desde lo religioso necesariamente, y esa elevación del nivel de conciencia para aprender a mirarnos en esas cuatro dimensiones, porque no estamos enseñados a eso, no nos educaron para eso, nunca nos mostraron que el cuerpo no es solo la mente y el intelecto, sino que hay mucho más allá de la mente racional, ¿cierto? Y de la mente positiva y negativa y de la mente que nos ayuda a tomar decisiones. Y, Así es. y para mirar un poco más esta realidad, tengo demasiadas preguntas hoy, Mauricio, y yo creo que se me está agotando el tiempo, pero creo que esta es importante y tenemos un futuro al frente que es súper incierto y tenemos a gobiernos, empresas, organizaciones y personas preguntándose cuál es la prioridad de ahora en adelante. Y de hecho, la organización, la ONU ha replanteado de nuevo las prioridades de los objetivos de desarrollo sostenible y ha dicho hay cosas que van a pasar a un segundo plano, hay objetivos de desarrollo sostenible que vamos a mirar con un lente diferente. En esta perspectiva, ¿cuál crees tú que serían las prioridades hacia el futuro inmediato que debíamos plantearnos? Hablando Aquí del voy, clima, por ejemplo. sí, aquí voy a hacer referencia a mi otro hijo varón, Federico. Esta mañana escuché un podcast de una entrevista que le hicieron, después se las paso, porque él habla y tiene experiencia y conocimiento del enorme reto, desafío del cambio climático. Y es un experto en eso. Trabaja en Estados Unidos en una empresa que precisamente lo que busca es soluciones que eviten que sigamos destruyendo los recursos naturales, soluciones con materiales naturales que reemplacen al plástico, por ejemplo, y usos inteligentes de los plásticos reciclados, en fin, esta empresa se llama Parley, y él lleva 3 o 4 años en Nueva York trabajando con esta empresa y han hecho cosas maravillosas, me siento muy orgulloso de él. Él es, curiosamente, no es ingeniero, sino otra vez volviendo a conectar con lo que estábamos hablando en la charla anterior, como su hermano Santiago también muy curioso, y él es filósofo, estudió filosofía en la Universidad Nacional, Wow. pero está dedicado hoy a servir, a dejar su huella en el tema del cambio climático. Y cuando yo lo escucho a él y leo todo lo que me manda y toda la información que tiene sobre el reto del cambio climático, wow, el problema de la salud enorme que tenemos en este momento es una cosa marginal al lado del tema del cambio climático, que entre otras están conectados. Porque, por ejemplo, muchos piensan que el origen de la pandemia tiene que ver con el maltrato animal y es una reacción de la naturaleza frente a los abusos del hombre en la manera en que estamos sacrificando animales, en la manera en que estamos criando animales con un trato inhumano y cruel, ¿no? Absolutamente imposible y finalmente los animales generan reacciones. Yo no soy experto en el tema, pero mis hijos sí, y ellos leen a los mejores científicos y estudian los mejores ejemplos de lo que estamos haciendo mal y lo que debemos hacer bien. Entonces yo diría que, digamos que una vez superado lo crítico del problema concreto de la salud, que es el que estamos enfrentando de muy corto plazo, tenemos que replantear el modelo económico y social para hacerlo sostenible y armónico con la naturaleza, porque si no vamos a tener un problema mucho más grave muy pronto. Problema que entre otras ya está sucediendo. El tema del cambio climático no es algo que dentro de 20 años o dentro de... No, ya hay muchas regiones del mundo y en Colombia no es la excepción en donde ya están sufriendo y están causando tantas muertes o más y destrucción como el fenómeno de la pandemia. Entonces yo claramente creo que hay que subir en la jerarquía de las prioridades el tema medioambiental, para que no se vuelva como algo exótico o como un lujo o para más adelante, sino que
Tenemos que reinventar nuestra economía, y no solamente nuestra economía, sino nuestra cultura. Natalia, tenemos que aprender a consumir menos, a ser conscientes de las compras que hacemos y del impacto que tienen en el medio ambiente, a apoyar las empresas que producen orgánicamente o de manera sostenible, a rechazar las conductas depredadoras de otras empresas que están destruyendo el medio ambiente. Yo creo eso y por eso a mí me gustan mucho los jóvenes, yo defiendo mucho a los millennials, que mucha gente está aburrida de los millennials y de los centennials, etcétera, porque dicen que abusan de esos conceptos, pero no, yo he aprendido mucho del tema y creo que tienen la razón y creo que tenemos que cambiar ese modelo y pondría el tema medioambiental como prioridad social, política y económica de Colombia y del mundo, sin lugar a dudas. También viéndolo como una responsabilidad de todos los seres humanos, no solo colectiva, sino individual. Porque tú mencionas algo que es cierto y que muchas veces el tema ambiental o sostenible se ve como un tema de activismo, ¿no? De organizaciones que son activistas y contestatarias y que protestan y ahora hay este gran movimiento en Europa que es acerca de la extinción y todo, pero realmente hay que verlo más como incorporar una forma de vida y unos hábitos y una visión del mundo desde lo responsable, ¿no? El consumo consciente y es como yo cuando voy a comprar a determinada marca, miro qué huella de carbono está generando, cómo contratan a sus empleados, a dónde va ese desperdicio, volviendo un poco también al tema de economía circular, y es qué va a pasar cuando yo termine de usar determinado producto, dónde va a terminar, ¿cierto? Es una nueva mentalidad y ustedes, los educadores de los niños, bueno, y todos como padres de familia, otra vez volviendo al tema del ejemplo, tenemos una enorme responsabilidad y Sí. eso debería ser muy importante hoy en los currículos. No sé cómo lo tengan estructurado, pero En los creo que es colegios, clave. nosotros, el Gimnasio Fontana es el primer colegio carbono neutro de Colombia. Somos el primer colegio que desde hace 4 años está midiendo, mitigando y compensando la huella de carbono, enseñándole a sus estudiantes cómo hacerlo, haciendo reforestación con ONGs en reservas naturales en el país. Y en el último año hemos estado trabajando intensamente en la incorporación de la economía circular a nivel curricular y operativo del colegio. Es montarnos en esa nueva mentalidad, es enseñarle a los niños esa nueva visión de mundo desde lo circular y que empiecen a aplicar esos conceptos desde lo que ellos están aprendiendo. No es, ay, yo voy a aprender cuando estudie en la Universidad de Economía Circular, no, yo fui educado desde una visión de lo circular, de lo regenerativo. Y, Estupendo. y eso es un cambio que es necesario desde la primera infancia, así estimular procesos y habilidades como la creatividad, pero también como la conciencia sostenible. Una solicitud, Natalia, ¿puedo pedir algo? No sé, sí. Mire, ustedes tienen cosas muy buenas en creatividad, en liderazgo, en conciencia ambiental. El Gimnasio Fontana se distingue por eso, es su diferenciador, y van a la vanguardia y son innovadores en eso. Compártanlo por favor con otros colegios, Ujú. pónganlo en una plataforma. Tu próximo libro, hazlo sobre ese modelo educativo para que ojalá muchos rectores y rectoras de muchos colegios públicos y privados de Colombia aprendan y compartan ustedes con generosidad eso. Esa sería una maravillosa manera de dejar una huella positiva, que Claro, no solamente sean privilegiados los niños y niñas y jóvenes que están hoy en día en el colegio, sino todos. Este modelo es para todos. Ustedes llevan muchos años perfeccionando ese modelo y desarrollando ese modelo, ¿no? Y lo han afinado y han aprendido de sus errores y de sus aciertos. ¡Wow! Tienen un cuento, otra vez volviendo al wow aquí de la sombra. A mí me maravilla escuchar todo eso que están contando. Cuéntenselo al país, entréguenselo al Ministerio de Educación, para que el que quiera tome de las experiencias de ustedes. claro. Ustedes deberían estar dando conferencias, invitando a los rectores y rectoras de todos los colegios a decir, mire, nosotros tenemos un buen cuento para contar, lo compartimos, simplemente súmense a esta plataforma sin costo y les vamos a dar este material o lo ponemos en una página. Así como otros colegios, que muchos colegios tienen muchas cosas muy buenas, a su vez compartan. Tenemos que salir de esta sociedad competitiva, de rivales y de enemigos, a una sociedad cooperativa, en donde estamos
colaborándonos mutuamente. Yo sé de liderazgo, tú me invitas a hablar de liderazgo, pues lo hago. ¿Cuánto cobré por esta charla? Cero, por supuesto que cero, porque lo que quiero es contribuir con lo que yo he aprendido a un grupo de personas que tienen una responsabilidad enorme. Y tú lo multiplicas y compartes lo que ustedes hacen con otros colegas y así todos vamos aprendiendo y compartiendo. Y de eso se trata liderar. Liderar es servir, es dejar una huella positiva. Entonces, una invitación a que eso que ustedes han aprendido, conviértanlo en un material impreso y virtual, hoy en día que se pueden comunicar todos los rectores, todos los maestros y profesoras del país, y hagan charlas sobre eso. Una serie de charlas sería un muy bonito aporte. Claro que sí, tratamos de hacerlo. Nos falta ampliarlo más, pero sí tratamos de hacerlo muchísimo. Yo creo que pues ya para ir cerrando y dar espacio un poco a las preguntas de las personas que nos acompañan hoy, a mí siempre me enseñaron en mi casa que uno tiene que ser educado y cortés con sus invitados y ofrecerles el postre al final de la visita. Entonces, mi postre para ti hoy es, ¿qué pregunta quisieras que te hubiera hecho y no te hice y quieres hablar de ella? O sea, te abro el espacio para que no, yo estaba esperando que me preguntaras de esto porque quería hablar de esto. Entonces, ese es tu postre hoy. No, la verdad es que las preguntas muy buenas, muchas gracias y la oportunidad muy buena. Y no, siento que lo más importante que quería contarles, que quería compartir, ya lo dije. Y prefiero más bien estos minutos de pronto responder alguna cosa que no quedó clara o un vacío o una inquietud de ustedes. Y de pronto si se me ocurre algo más adelante, ejercito mi derecho al postre y meto la cucharada. Yo me podría quedar horas y horas, pues yo dicto un curso de un semestre entero en la Universidad de los Andes y en el externado sobre liderazgo y entonces pues uno puede hablar de ese tema indefinidamente, pero bueno, tenemos una limitación del tiempo y prefiero más bien escuchar las inquietudes, las dudas de ustedes, y no solamente las dudas y las inquietudes, sino también los cuestionamientos a lo que yo dije, los contraejemplos o los aportes que complementen y refuercen mis cuentos, que no son, por supuesto, definitivos ni son los únicos, son producto de muchos años de experiencia y de estudio y de conocimiento, pero uno sabe que hay que aprender todos los días y yo también quiero aprender de ustedes. Así es de que bienvenidos sus aportes y sus preguntas. Bueno, entonces las pueden ir escribiendo en el chat. Hay una solicitud, Mauricio, de que escribas, porfa, en el chat el nombre del libro de Roger Boneck para que las personas lo puedan conseguir, que lo escriban en el chat. Mire, yo soy malísimo para manejar esta cosa, entonces a mí me da pánico escribir una cosa en el chat porque probablemente desconecto la transmisión, porque aparece el álbum de fotos de mi hija. Bueno, mucho el desastre. Yo soy malísimo. Si quieres, repites el nombre para que... Sí, no, voy a ensayar. Además estoy en un computador, tengo como 3 computadores en paralelo porque se me cae la señal, se me cae la no sé qué tal cosas, tengo que pasar de un lado al otro. Entonces voy a ensayar a ver aquí, creo que estoy en donde debo estar. Aquí dice type message en el chat. Logré abrir eso sin acabar la imagen ni acabar el audio. Dale error fatal, yo te socorro, no te preocupes. Sí, bueno, ustedes hablan mientras yo llamo aquí a mi esposa a que me rescate, que ella siempre es la que me rescata de estas embarradas que hago yo. Inténtalo. Entonces, ¿el nombre de quién? ¿Del autor? El libro que hablaste de Roger Boneck. El señor se llama Roger von Oeck, ahí estoy escribiendo, lo están viendo, y el libro es algo así como A Kick in the seat of the pants. Ahí está, ya lo voy a poner a ver si encuentro el enter. ¿Apareció? Espera. Ay, pero no, le contesté fue a Adriana Palencia, no tengo que contestarles. A todos. Espérate un segundo. Everyone. Yes. Sí. Se le estaba contestando solamente a Adriana. ¿Ve? Yo la embarré. Sabía que no soy capaz de leer ni siquiera las instrucciones. Por andar englobado pensando por allá en Namaste y no sé qué tal cosa, no soy capaz aquí de escribir una cosita.
Es que ese es un problema, pero bueno, ya me fui así, esta cosa, eh, aquí voy a repetir, perdón, Roger. Es que no sé ustedes cómo hacen para ver el chat al tiempo y hablan y videos y el celular y no, yo el multitasking. Ya llevamos Yo, unos cuantos meses a tiempo en Zoom. Pueden seguir eh, haciendo las preguntas en el chat mientras Mauricio nos escribe el nombre del libro y yo se las transmito a Mauricio para que las conteste. sí, sí, porfa, ayúdame tú con las preguntas porque empiezo aquí, Ya, borro ya todo. salió, ya Aquí salió. in the seat of the pants. Creo que Adriana lo puso alguna cosa, pero ese es el libro. María Angélica ya lo puso. Mire, Ya, entre, lo lograste. sí, wow, por fin, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, mira Mauricio, aquí hay de David Escobar, él nos dice, buenas tardes, los nuevos líderes de esta nueva época de cambios e incertidumbre requieren una serie de cualidades o de valores humanos que quizás deben aplicarse en mayor o menor medida. Hablaste de colaboración y compasión, pero ¿cuál crees que es el valor humano o cualidad que debe o deberá tener un buen líder para la época actual? Si yo tuviera que escoger una cualidad en especial, yo diría que es la empatía. La empatía, pero vuelvo y repito lo que dice el profesor Bloom. La empatía y la compasión, los dos conceptos. Les recomiendo mucho ese artículo. El título del artículo es maravilloso porque el profesor Bloom lo que dice, el título que me llamó la atención es Empathy is overrated, ¿no? La empatía está sobreestimada. Y yo digo, apenas veo yo eso, digo, pero ¿cómo así? Sí, precisamente lo que le falta al mundo es que haya más empatía, no sé qué. No, simplemente es un titular atractivo para su mensaje de fondo y es empatía, que es la capacidad de sentir lo que sienten los demás, la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás, es fundamental y en Colombia tenemos un déficit de empatía enorme. El déficit más grande que tenemos no es el déficit fiscal, no es el déficit en cuenta corriente, no es el déficit comercial, el déficit más grande que tiene Colombia es el déficit de empatía, de sentir el dolor que sienten las comunidades indígenas abandonadas, de sentir la discriminación que sienten las comunidades afrodescendientes, de sentir el dolor y el abandono de los colombianos que viven en la pobreza extrema y que padecen de hambre en La Guajira, o en el Cauca, o en el Catatumbo. Eso. Pero lo que dice el profesor Bloom es maravilloso, dice, eso es indispensable, pero no es suficiente. La compasión, como la define él, y ojo, porque esa palabra la definen de muchas maneras, y hay algunos que no les gusta, pero lo importante de la definición es, la compasión es hacer algo al respecto. Entonces necesitamos líderes empáticos y compasivos, líderes que tengan esa capacidad, esa sensibilidad de conectarse con los demás, con todos. Y cuando digo los demás, no es solamente con sus empleados, no es solamente con sus clientes, no es solamente con sus proveedores, es con la comunidad. Es que los empresarios tienen que entender que solamente les irá bien de manera estable y permanente cuando a todos nos vaya bien. Y si tenemos esos lastres inmensos de esas desigualdades de oportunidades y condiciones, tarde o temprano esto no va a funcionar. Entonces, incluso pensando en términos empresariales de su bienestar económico, lo más importante es mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. Lo más importante es que haya empleo. Lo más importante es que haya educación de calidad para todos. Entonces, incluso la forma inteligente de desarrollar su egoísmo individualista, que es incluso positivo y necesario porque son los que innovan en muchos frentes y hacen cosas muy buenas. Yo soy el defensor número 1A de los empresarios, pero empresarios que tengan conciencia, empresarios que trasciendan. Y entonces yo diría que para este momento y para hacer esas innovaciones de las que estamos hablando, de ese nuevo modelo en muchos campos, yo diría que la empatía y la compasión son los atributos claves. Aquí Álvaro Rojas en el chat menciona también la prudencia y humildad, que yo creo que sí, pues están relacionados con esas dos cualidades que tú estás diciendo. Y quiero hablar de la humildad por un instante. Una dale. imagen que uso en mis conferencias en donde aparece un señor con una aguja pinchando un globo donde está escrita la palabra ego. Señoras y señores, tenemos que hacer explotar la bomba del ego, por favor.
Esto aquí es la feria de las vanidades, ¿no? Es saber quién es más poderoso, a ver quién es más famoso, a ver quién tiene más likes, a ver quién tiene más seguidores, más retweets, más... Pero ¿qué es esta cosa tan absurda y tan ridícula? Ujú. Churchill decía una frase muy bella y muy sabia. Decía, uno de los problemas de la sociedad contemporánea es que tenemos que los líderes están más interesados en figurar que en servir, En hacer algo, en sí. hacer algo, ¿no? Entonces, por favor, ¿qué tal esa feria de egos en nuestro país y en el mundo entero? Por favor. En Sobre todo, cambio, miren los buenos ejemplos de liderazgo. Mis dos heroínas de la sociedad contemporánea son Jacinda, la primer ministra de Nueva Zelanda, y Angela Merkel. ¡Wow! ¡Qué maravilla esas mujeres! Por favor. ¿Qué tal Angela Merkel? Por favor. ¿Qué tal Jacinda, como ha sido empática y compasiva, inteligente? ¿No? Esos son los dos mejores ejemplos de liderazgo que hay en el mundo hoy en día. Yo estoy estudiando eso. Entonces yo creo que me perdí de para dónde iba, dónde estábamos. estás hablando de la humildad. Ah, la humildad. Entonces, por favor, pinchemos ese ego. Ya, no más el ego, por favor. Entonces, más bien, pensemos de manera colectiva. La clave del éxito de una sociedad es cuando anteponemos el bienestar colectivo al bienestar individual. Ujú. La iniciativa individual está bien y es necesaria. Repito, yo no soy enemigo del ego individual porque ha producido innovaciones, progreso, porque los líderes, muchos hacen cosas muy buenas, pero no es ese ego excesivo. El problema es el exceso, cuando se llega a un punto donde ese ego se vuelve destructivo. El ego lo impulsa a uno a hacer cosas y está bien sentirse uno orgulloso y sentirse... desarrollar la confianza en sí mismo, la autoestima. Todos sabemos que eso es conveniente, pero más allá de cierto punto óptimo, se vuelve destructivo, porque nos aferramos al poder y a la figuración como una droga. El poder es lo más adictivo que hay, es increíble. Le quitan el poder y se sienten como los consumidores de droga cuando le quitan la heroína, el síndrome de abstinencia, es que se llama eso, o los alcohólicos con su problema, y se enloquecen por otra vez volver a capturar el poder. Yo he estado muy cercano a mucha gente muy poderosa por mi trabajo como consultor y como profesor y como asesor de mucha gente, y he visto lo bueno y lo malo que hace el poder. El poder cuando se dedica a servir es maravilloso. El poder cuando se dedica a inflar el ego es lo más destructivo que puede sufrir una sociedad. Entonces, claro, la humildad pero no una falsa humildad, es simplemente el entender que somos parte de un engranaje. Y un buen líder es el que estimula el liderazgo de los demás. Una de las definiciones de liderazgo que a mí más me gusta es la que dice que un buen líder es una fábrica de líderes. Ajá. Es una persona que en lugar de quedarse con el poder, con el liderazgo para él o para ella, comparte con generosidad sus conocimientos, sus experiencias para que haya muchos líderes. Porque entre más líderes tengamos por doquier, mejor le va a ir a la sociedad. Totalmente. Entonces la humildad, hay que evitar cometer lo que se llama en la mitología griega el delito de hubris. Les he hecho este cuento 2 minutos porque es muy bello y muy sabio. El delito de hubris se escribe con H, H-U-B-R-I-S. Según la mitología griega, los dioses del Olimpo, cuando ven que un ser mortal se cree Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, para recordarle a él o a ella que no son dioses, como ellos, los dioses del Olimpo, a él o a ella los castigan con un infortunio y se derrumba ese liderazgo. ¿Qué es el delito de hubris en tiempos contemporáneos? La arrogancia. Yo hice una encuesta hace poco en mi cuenta en LinkedIn, donde hago sondeos, no son encuestas científicas, corrijo la palabra, son sondeos, y más de 1000 respuestas a la pregunta, ¿cuál es el peor defecto que puede tener un líder? Y el número 1, lejos, fue la arrogancia. La gente no se aguanta a los líderes arrogantes. Y yo me sumo, voto también. No hay nada peor que un líder arrogante.
y ya la gente no se aguanta eso, ya la gente no se aguanta que la humillen, que la maltraten, que la discriminen, que la subordinen, que le den órdenes, que le den instrucciones. No, eso ya no, eso no funciona. Entonces la humildad es absolutamente indispensable en un mundo en donde ya, por fortuna, la gente, y sobre todo los jóvenes, volviendo a aplaudir a los jóvenes, a mí me encantan los jóvenes de hoy en día, me encantan, y por eso soy optimista de que el mundo va a ser mejor. Es que los jóvenes ya no se aguantan eso, no se aguantan la arrogancia, ni el maltrato, ni el irrespeto de nadie. Y bravo, bravo, me parece muy bien porque los mayores muchas veces nos aguantamos todo tipo de discriminaciones, de irrespetos, y no debe haber espacio para eso, punto. Es inaceptable cualquier conducta clasista, racista, machista, es detestable cualquier comportamiento y cualquier conducta de tantas formas de irrespeto que hay. Entonces, humildad, Humildad. claro que sí. Pero aquí Raúl Gamboa, un gran amigo mío, speaker desde Ecuador y conferencista en temas también que tienen que ver con empoderamiento y liderazgo, dice, los líderes están llamados a inspirar. ¿Cómo logran inspirar hoy a sus equipos si ellos también están golpeados emocionalmente? Hay una cualidad del líder que es innegable y es que tiene emociones. Y la pregunta, Raúl, es ¿cómo en este momento en el que todos estamos así, como tan chocados y tan movidos, podemos inspirar siendo líderes? Y de todas formas hay una afectación hacia nuestras emociones. Sí, sí, esa pregunta es maravillosa y la respuesta no es única, no hay una receta mágica. Bueno, ¿de dónde saco yo fuerzas para inspirar a los demás? ¿No? Porque cada uno de nosotros tiene una respuesta distinta. Por ejemplo, para mí, la poesía y la literatura me dan tranquilidad, me dan serenidad, me dan ganas de vivir, me dan ganas de inventarme nuevas cosas. Para otros es la música. Para otros veo un ejemplo, ¿no? Veo un ejemplo de alguien que hace algo. Nubia y sus hijos campesinos, el famoso video este que se volvió viral en las redes, y digo yo, wow, qué historia. Y yo quejándome aquí de que estoy estresado y no sé qué, cuando veo a Nubia y sus hijos haciendo lo que hicieron para sacar adelante a su familia. Por favor, el mundo está lleno de héroes y de heroínas con historias maravillosas. Y los medios de comunicación que veo aquí, que alguien pregunta el papel de los medios de comunicación, tiene que contar esas historias. Ya no más debates polarizantes entre los mismos políticos que se destruyen por el ego y por la vanidad. Deberíamos estar llenos de historias que nos inspiren, de historias que nos muestren a esas médicas y los enfermeros y los recolectores del aseo, exponiendo, arriesgando su vida física, su supervivencia física para salvar a la gente. Por favor, el mundo está lleno. Colombia está llena de gente extraordinaria. Mire, en mi programa de líderes RCN hice más de 800 entrevistas. De las 800 que hice, 780 fueron a personas desconocidas o muy poco conocidas. Porque una de las cosas que yo quería era precisamente mostrarle a Colombia que los verdaderos héroes no son las figuras de siempre. Por el contrario, soy muy crítico de las figuras de siempre y de todos los partidos y de todos los colores. No, aquí no vamos a tomar partido en contra de alguien en particular. A mí lo que como me gusta ver lo positivo, lo que me encanta es, y como me asombra, me maravillo de ver esos ejemplos de liderazgo, esos son los que hay que contarle a la gente. Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo fuerzas para poder seguir adelante? Pues de Nubia y de sus hijos. Sí. Le digo yo, pero mire, esta gente en lugar de rendirse, de agotarse, mire cómo se inventan y mire cómo son creativos. Ese video de esa señora con sus hijos es una cosa extraordinaria. Es de una belleza, o sea, entonces cada vez que nos sintamos agotados, tristes, solos, miserables, no sé qué, veamos, ¿no? Esos testimonios. Y afortunadamente cada vez hay más en las redes cosas maravillosas. Ayer vi, por ejemplo, de casualidad, de un escritor español, un videito de 6-7 minutos sobre su vida como escritor y cómo sufrió de niño, porque lo maltrataban, porque era tartamudo, porque era inseguro. Es un video de 6-7 minutos, es una belleza. O sea, me conmovió hasta las lágrimas, ¿no? Es su testimonio. Otro testimonio que vi de un
un muchacho que tiene un colegio en Bucaramanga, tú lo debes conocer, Natalia, que se llama, que es como el Ángel Guardián, algo así, se me olvida el nombre en este momento. ¡Wow! Me enviaron el video de ese joven hoy en día, su historia desde niño, cuando en los barrios más pobres ayudaba a los ancianos enfermos y no, es una historia. Y cómo ha evolucionado y hoy en día tiene un colegio en Bucaramanga, se me escapa el nombre, pero hay que buscar, esas son las historias que hay que leer y decir, hombre, miren, no sea tan bobo usted, no sea tan boba, no nos quejemos de que estamos estresados y que estamos preocupados cuando mire la gente lo que está haciendo para sacar adelante a su familia. ¡Wow! Estoy terminando de leer en este momento un documento que me mandó el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel, un gran académico, un gran profesor, una gran persona, porque el jueves voy a hacer un chat con los autores, estudiantes de economía, egresados y algunos estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad del Norte, con los testimonios sobre sus familias. Son 9 casos de cómo sus familias, se llama movilidad e igualdad en Colombia. Son testimonios de sus familias y cuentan las historias de sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres y cómo la sociedad va evolucionando y vamos a hablar de eso. Y ahí digo yo, ahí están a mí, lo que me inspira, hay tantas fuentes, me inspira Jacinda en Nueva Zelanda y me inspira Nubia en Colombia. Me inspira el escritor, periodista que se sobrepone a la crisis y me inspira el rebusque del empresario que se inventa cosas para que su esfuerzo de 20 años no se vaya por un sifón. Entonces, estamos llenos de esas historias. Entonces, en las redes, en lugar de compartir chistes flojos y debates terribles, de insultos, de agresiones, lo que tenemos es que darle la oportunidad. A mí la gente me dice, bueno, pero ¿usted para qué está en Twitter si Twitter es una cloaca? El 95% de lo que hay en Twitter es terrible, pero el 5% que hay es maravilloso. Unos testimonios, unas frases, unos videos, unas cosas estupendas. Y bueno, en Instagram encuentra uno cosas maravillosas. Tú mencionaste ahora el World Economic Forum. El World Economic Forum pone unos videos de 3, 4 minutos con unos mensajes maravillosos. La BBC hace cosas maravillosas. Y muchos periódicos. El Espectador está haciendo, por ejemplo, unas cosas sobre liderazgo social. Una de las causas que más me duele, y yo soy uno de los líderes de una causa que se llama Defendamos la Paz, que estamos luchando para que no siga el genocidio de líderes sociales en nuestro país. Y yo soy un gran abanderado de la paz. Reconozco y respeto las críticas al proceso de paz y tal, pero como amo tanto la vida y soy tan consciente de lo maravillosa y lo mágica que es la vida, pues dedico buena parte de mi vida a evitar que se sigan destruyendo vidas que no deberían destruirse, simplemente por diferencias políticas o por venganzas o por, ¿no? Etcétera. Y encuentra uno en esos líderes sociales unos ejemplos de resiliencia, unos ejemplos de solidaridad. Yo soy profesor de A la Paz, que es una academia de liderazgo para la paz, un programa que creamos en la Universidad de los Andes con el apoyo de la Fundación Compás, que es la fundación creada por el presidente Santos con los dineros del premio Nobel, que él destina a causas en favor de la paz. Y recibimos cada 2 o 3 meses líderes sociales de toda Colombia para formarlos en liderazgo, darles herramientas, instrumentos para que sean mejores líderes. Yo no enseño absolutamente nada comparado con lo que ellas y ellos me enseñan a mí de liderazgo. ¡Wow! ¡Qué historias las que traen! De resiliencia, de coraje, de creatividad, de comunicación, de trabajo en equipo. Entonces aquí es donde tenemos que ampliar y cambiar la mirada y tenemos que, como dice Roger Fonek, escaparnos de la cárcel de la rutina y descubrir esas historias inspiradoras que a mí son las que me están dando la energía y el entusiasmo para que en medio de la adversidad y la preocupación que a todos nos agobia, nos llene de ganas de servir, de ganas de liderar. De esperanza también, ¿no? Esperanza. Esperanza es una palabra hiperclave. Federico García Lorca, el gran escritor español, decía que no hay una peor sensación, no hay un peor sentimiento
que el de la esperanza muerta. Y es una frase muy bella y muy poderosa. No podemos dejar que muera la esperanza. La esperanza es lo que realmente nos debe movilizar a todos. Y yo tengo esa esperanza viva y la alimento. Hay que regar esa plantica todos los días, con un poema, con Nubia, con Jacinda, como sea. Ahí está Sonia Novoa, que es una amiga mutua. No sé si recuerdas a Sonia del externado, y ella dice Claro. la gratitud por lo que se tiene. Ahí está la fuerza, y también la gratitud ayuda a regar esa plantica, ¿no? La gratitud, yo eso lo tengo muy claro desde hace muchos años, gracias al ejemplo de mis padres, de mi papá y de mi mamá, agradecidos, siempre agradecidos con la vida y todo. Mi mamá, la palabra que más dice, que aún está con nosotros, gracias a Dios, es, no, es agradecer todo el día. Es que, por favor, tenemos que agradecerle a mucha gente, agradecerle a nuestros padres, a nuestros colegas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a quien nos da empleo, a quien nos da la oportunidad de compartir nuestros conocimientos, a la naturaleza por maravillarnos, por sorprendernos todos los días. Mi hija de casi ya 8 años, de mi segundo matrimonio, se llama Miranda, que entre otras viene de admirar. Y admirar es eso, es la capacidad de asombrarse y de maravillarse. Y le puse ese nombre porque es el perfecto para uno maravillarse y asombrarse, que es una manera de agradecer, que es agradecer el milagro de estar vivo. La gratitud, yo creo que ese cuento que dicen que a veces suena a filosofía cursi o barata, pero es muy cierto, el de agradecer. Todas las mañanas cuando nos despertamos tenemos que agradecer a la vida o a Dios o a quien quieran agradecerle, a Pepe Grillo, al que quieran, agradecerle que estamos respirando, que estamos vivos, por favor. Agradecerle por un día más de vida, por una oportunidad más de dejar una huella, de servir, de aprender, de disfrutar esta cosa tan locamente maravillosa que es la vida. Y por las noches igual, muchos problemas, muchas dificultades, cosas que no nos salen bien, cosas que no funcionan y todo, pero igual siempre habrá algo que agradecer. Yo creo que la gratitud es una cualidad muy poderosa, una cualidad personal muy, muy poderosa, y me impresiona, la verdad, lo ingratos que somos a veces con, por ejemplo, nuestros maestros, nuestras profesoras, nuestros padres, nuestros maestros. Yo cada rato, cada vez que puedo, le agradezco a un profesor, a una maestra, a un jefe, a una jefa que tuve en algún momento, les escribo, les chateo, simplemente es un minuto. Hoy me acordé de usted, gracias porque me enseñó a valorar tal cosa, o porque por ejemplo, yo tengo una enorme gratitud a una profesora del colegio, Luz Carmenza Piera de Vargas, que fue mi profesora de español, que me enamoró de la literatura desde muy niño, y a mi padre, que fue muy generoso con los libros, porque para mí lo más importante de toda mi vida, si tuviera que escoger una sola cosa que me marcó para siempre, fue haber desarrollado el amor por los libros desde muy niño. Y el gran tesoro que tengo en mi vida, aparte obviamente de mi familia, son mis libros. Son miles de libros que he leído y que atesoro porque son la cartografía de mi vida. Y hay que agradecerle a los profesores, hay que agradecerle a nuestros padres. No podemos terminar de agradecer. Cuando los que somos padres hoy en día nos damos cuenta del camello que es ser uno papá o mamá, ¿no? Yo que tengo, mis hijos grandes ya están grandes y están viviendo por fuera de mi primer matrimonio, pero tengo una hija pequeña de 8 años y dice uno, uy, qué camello con esta niña y en la cuarentena y la educación. Pues mire, simplemente un ejemplo personal. Mi mamá, que gracias a Dios nos acompaña todavía, mi mamá a los 28 años tenía 8 hijos. ¡Wow! ¡Wow! Yo todavía no entiendo mi mamá cómo fue capaz de sacar adelante a 8 hijos y mi papá cómo fue capaz de trabajar tanto, inventarse tantas cosas para educar maravillosamente bien a 8 hijos. Si yo con una que me queda hoy en mi casa, no sabe uno qué hacer, y para poder, y ellos y ellas lo hicieron increíble. En estas historias, esos testimonios de los estudiantes de economía del libro que voy a presentar con el rector Meisel de Uninorte el jueves,
hablan de los abuelos, de los bisabuelos, 11, 12 hermanos que llegan, que el uno, que el otro, etcétera. Qué historias tan maravillosas. Entonces, ya no sé ni cuál era la pregunta porque yo arranco por un lado y termino en otra cosa, pero hablando de Sonia, hablando de la gratitud con las personas también, la gratitud, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo decirle a la gente gracias? Es como, a veces siento yo que la gente se siente como humillada, ¿no? Por decir gracias y reconocerle a otra persona, cuando al revés, es una cosa muy bella decirle a uno, gracias Natalia por este espacio para compartir lo que yo sé, no me cuesta nada, no me quita nada, y tú quedas contenta y todos quedamos contentos. Gracias es una palabra que tenemos que usar 1000 veces más y tenemos que invertir la proporción entre por favor y gracias. Somos muy buenos a pedir favores y somos muy malos para agradecer. Agradecerle simplemente a una persona, a la señora de los tintos que nos trae un tinto fresco hecho con cariño, porque no tenemos la decencia y la humanidad de simplemente decirle, Otilia, gracias, está rico su tinto. Ya, no más. Esa señora se va feliz para su vida, pero no, son invisibles. Tenemos miles de personas que cruzan por nuestra vida y son invisibles. Nunca les decimos gracias, ¿no? Al celador, al portero, al que recoge la basura, a la niña, a la señora del counter en Avianca o en Latam, que lo único que hacemos es regañarla porque, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que esta crisis nos tiene que balancear en ese sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué perdimos? ¿En qué momento perdimos la calidez? ¿En qué momento nos volvimos tan egoístas y tan vanidosos? ¿Por qué diablos no somos más humanos? Aquí lo que se trata en últimas es de ser humanos, de reconocer nuestra humanidad y de comportarnos como humanos y no como seres todopoderosos. Bueno, ya que estamos hablando de la gratitud y para cerrar, pues yo estoy muy agradecida con Mauricio por dedicarnos este espacio y propiciar esta conversación tan rica, tan profunda, tan reflexiva, como tan reafirmante de tantas cosas que de pronto algunos estamos pensando y no hemos terminado de incorporar a nuestra visión de lo que está sucediendo hoy. Aprendimos muchísimo de ti. Las preguntas creo que nos sirvieron para aclarar muchas concepciones que tenemos del liderazgo, Mauricio, y espero tener la oportunidad de volverme a encontrar contigo para seguir teniendo conversaciones tan profundas y tan interesantes. Gracias a todos nuestros asistentes y estaremos organizando otra serie de webinars. El próximo que viene probablemente sea el tema de innovación sostenible. Les estaremos contando y les estaremos mandando muchísima más información. Mauricio, gracias. Natalia, a ti de nuevo, mil gracias a ti personalmente, al Gimnasio Fontana, a todos los participantes. Muchas gracias de verdad por el tiempo y por el interés en estos temas. Acabo de poner, creo que ya lo pude poner o lo voy a poner, ahí está mi correo electrónico para cualquier inquietud que no pude responder. Y discúlpeme, pero es que no soy capaz de mirar a la cámara y el chat. Y sé que hay muchos comentarios ahí y no sé después cómo hago para verlos. Si yo no los veo, tú me los mandas, por favor, Natalia, pero porque quiero captar bien todos los comentarios de ustedes y cualquiera me puede escribir en cualquier momento. ¿Sí lo puse? Instagram, están preguntando tu cuenta de Instagram. Instagram es, acuérdense, el nombre de ese cursi del que se burlan mis hijos. Ojo a la belleza, ojo a la belleza. Pongan ustedes también, por favor, fotos de cosas bellas que vean, videos de cosas bellas que vean, frases. Y ahí les pongo también mi cuenta en Twitter, @liderazgomr. En esa cuenta pongo una frase diaria de liderazgo, un aforismo de liderazgo todos los días de lunes a viernes, los dejo descansar el fin de semana y solamente pongo una frase de liderazgo, 0 comentarios políticos, 0 fotos, 0 chistes flojos, solamente frases de liderazgo. Hay 1600 frases de liderazgo publicadas porque llevo 6 años haciendo eso. Y además a través de @liderazgomr también me pueden mandar mensajes directos
cualquier inquietud, que un libro, que una consulta, y no solamente pregúntenme cosas, sino apórtenme cosas. Buenas frases de liderazgo, fotos bellas de lo que ustedes descubran. Música. Ahora quiero desarrollar oído a la belleza, porque amo la música. Incluso le insisto a un gran amigo mío, el maestro Rivas, que es director de orquesta y director de ópera, y es un gran músico y es un melómano. Lo estoy estimulando a que ponga él oído a la belleza, para que comparta fragmentos de música bella, ¿no? La música es una cosa, es el lenguaje de Dios, como decía Beethoven, es una cosa maravillosa. En fin, los invito, ahí están mis datos. Perdón, no he puesto ahí va el ojo a la belleza. En Facebook también tengo con mi nombre, simplemente Mauricio Rodríguez, profesor. Ahí también pongo cositas, recomiendo libros, películas. De vez en cuando no resisto la tentación y meto uno que otro comentario político o económico, pero siempre, siempre, siempre con respeto personal e institucional. Jamás he insultado ni insultaré a nadie por ningún motivo. Y si hago una crítica constructiva y respetuosa en lo personal y en lo institucional, y pues pensando en contribuir al debate, pero lo hago muy poco porque no me quiero enfrascar en eso. Hay demasiadas cosas. Ya hay mucha gente que es muy buena haciendo eso. Al revés, necesitamos de gente que ponga buenas frases de liderazgo y buenas fotos y recomiende buenas películas y buenos libros y que nos haga pensar que nos haga escapar de la cárcel de la rutina para hacer esa innovación de esos cambios que van a ser las respuestas a tus preguntas, Natalia, que son las preguntas en las que debemos estar todos trabajando y pensando. Y los invito a que ustedes compartan, por favor, compartan lo que ustedes saben. Todos ustedes saben cosas, compártanla con otra gente. Vean a ver a quién le pueden contar lo que ustedes saben. Vean a ver cómo pueden aportar a enriquecer las vidas de los demás. Y bueno, sigo en contacto y espero que nos podamos ver algún día físicamente, personalmente, cuando se pueda, que nos reunamos, porque yo no conozco la sede del gimnasio y sé que es, porque he visto las fotos, un bellísimo diseño de Salmona, ese gran arquitecto a quien tuve el privilegio de conocer, un arquitecto que me fascina, y bueno, y ojalá podamos tomarnos un buen tinto en el colegio algún día. Sabes que tienes esa puerta abierta, esa invitación. Nunca pudimos coordinar, pero yo creo que ese es uno de los compromisos pendientes después de que pase toda esta locura. Pues muchas gracias de nuevo a ti, Natalia, y un abrazo, un saludo especial para todos. Muchas gracias. Hasta luego, Mauricio. Gracias por tu tiempo. Namaste, como me enseñó a decir mi hijo. Namaste. Namaste.